Bienvenidos una semana más, oyentes de Radio Sefarat. Hoy estamos en el programa De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a traer al programa a uno de los matemáticos, por decirlo de algún modo, con una de las vidas más fascinantes. Imre Lakatos es su nombre, matemático, físico y filósofo. Era un judío húngaro y, bueno, ¿qué puedes contarnos de este personaje, Amelia? Bueno, desde luego este hombre tuvo una vida difícil, podríamos decir, porque, en fin, vive en una época en la que Hungría está atravesando fases muy difíciles, tanto para los húngaros en general como para los judíos que vivían allí en particular. Y el hecho de que él estuviera implicado mucho en política, porque durante un tiempo importante de su vida él fue un comunista bastante convencido, pues hace que se enfrente a problemas serios. Y bueno, para ponerlo un poco en antecedente, Imre Lakatos vive entre 1922 y 1974 y nace en el seno, como hemos comentado, de una familia judía húngara. Su apellido era originalmente Lipchitz, pero debido a la persecución que los judíos en la Hungría de la primera mitad del siglo XX estaban recibiendo, vamos a dejarlo así, decide cambiarlo primero a Molnar y posteriormente lo cambia otra vez. Bueno, este le permite enrolarse en la Universidad de Debrecen, donde vivía desde niño con su madre y con su abuela. Su padre no vivía con ellos. Y donde va a acudir al instituto, el Real Gymnasium judío. Allí obtuvo unas notas excelentes, graduándose el segundo de su clase y desarrollando interés por la asignatura que cursaría en la universidad, las matemáticas, la filosofía y la física. Entre 1940 y 1944 va a estar estudiando en la universidad. Y va a tener que entrar a la universidad como estudiante de Derecho, porque la ley Numerus Clausus, que estaba vigente en aquel momento en Hungría, y cuyo objetivo real era limitar considerablemente el acceso de estudiantes judíos a la educación universitaria, hace que él no pueda entrar directamente debido a sus notas. Bueno, una consecuencia, o más bien otra consecuencia para Imre, es que parte de sus clases las va a tener que dar fuera del campus. Pero él nunca se asustó y por este motivo se siente capaz de montar en 1943 su propio grupo de estudio. Un grupo de estudios del marxismo, totalmente ilegal en Hungría. Desde 1920 el comunismo era ilegal en Hungría y por tanto si lo pillan podría haber consecuencias bastante serias. En 1944 se gradúa y aunque él sobrevive a la ocupación nazi, su madre, su abuela, así como otros miembros de su familia y amigos fueron capturados y asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz. Tras el fin de la ocupación, Imre cambia de nuevo su nombre a Lakatos. El motivo es muy curioso, sus camisas tenían sus iniciales originales grabadas, IL, y no podía permitirse renovar todo el vestuario solamente por eso. Y temía meterse en lío con las autoridades por llevar un nombre distinto al monograma de sus camisas. Así que decide llamarse Lakatos, que en realidad era más cómodo que otra cosa, y en 1947 obtiene un puesto en el Instituto Húngaro de Educación, bajo supervisión en aquel momento de la Unión Soviética. Llevaba colaborando con el Partido Comunista Ruso para la construcción de Hungría desde su llegada a Budapest, como en 1945 como estudiante e investigador de la universidad. Y su carisma y su entusiasmo le granjearon cierta seguridad. Durante esta época, además, va a realizar algunos viajes a Moscú. Sin embargo, esto no va a durar. Esto va a funcionar hasta que empieza a no llevar bien eso de ser los rusos los que tomen las decisiones. Y tras algunos encontronazos con las autoridades, es detenido por revisionista en 1950 y es enviado a una prisión estalinista durante 3 años. Tras salir de la cárcel en 1953, Lakatos consigue trabajo traduciendo libros de matemática al húngaro casi por casualidad, porque había una persona que lo conocía y consigue proporcionarle este trabajo. Aunque no por mucho tiempo. Este trabajo de traductor, sin embargo, va a ser muy importante para él por 2 aspectos. Principalmente porque ante él se abre una vasta biblioteca de libros occidentales, antes inaccesibles, que por una parte hace que vaya perdiendo paulatinamente sus fuertes raíces comunistas y por otra parte le descubre la rama de las matemáticas correspondiente a resolución de problemas, con el libro de Polya específicamente, el que él publica en 1945, y que acabaría siendo su campo de estudio más relevante.
Poco después va a conseguir un trabajo en la biblioteca del Instituto de Matemática húngaro y posteriormente otro de investigador. Entonces, esta corriente de volcarse cada vez más en las matemáticas continúa. En 1956 sucede el levantamiento de Hungría o la Revolución Húngara del 56, que comienza como una marcha estudiantil pidiendo poder elegir su propio sistema político fuera de la imposición rusa, pero al final acaba bastante mal. El levantamiento no tiene éxito y como consecuencia en torno a 200.000 húngaros huyen a Europa Occidental, entre otros Lakatos, al ser avisado de que estaba a punto de ser arrestado y consideraba que 3 años en una cárcel soviética eran suficientes, no le hacía falta más. Así que cruza Viena de una manera un poco extraña. En un momento determinado tienen que hacer 12 millas andando él, su mujer y parte de su familia. Lo había recogido previamente un conductor de camión que estaba borracho. En fin, aquello fue un desmadre, pero afortunadamente salió bien y llegan a Viena y consigue una beca Rockefeller para estudiar. Se mudan a Cambridge, a Inglaterra, y cursa un doctorado en filosofía. Presenta su tesis en 1961 sobre lógica matemática, específicamente la historia de la fórmula de Euler-Descartes, que actualmente se conoce como característica de Euler o de Euler-Poincaré. La tesis de Lakatos se titula Ensayo sobre la lógica en el descubrimiento de matemáticas. Bueno, la característica de Euler es un invariante topológico, un número fijo según el caso que sirve para describir la fórmula o la estructura de una clase de espacios topológicos. Originariamente se define para poliedro y sirvió para clasificar los sólidos platónicos, el tetraedro, el cubo, el octaedro, etc. La fórmula lo que dice es que la característica chi es igual a v menos a más c, donde v es el número de vértices, a la arista y c las caras. El trabajo de Lakatos no se va a centrar en la demostración de esta fórmula, sino en el proceso, en cómo se ha resuelto el problema a lo largo de los años y cómo se ha ido abordando esa resolución. Esta tesis fue el paso previo a su trabajo más conocido, Demostraciones y refutaciones, que sale como una serie de artículos y por fin en forma de libro en 1976. Y está escrito como un diálogo ficticio que tiene lugar en una clase de matemáticas, en la que los alumnos llevan a cabo intentos para demostrar la mencionada fórmula de la característica de Euler. La idea es que el diálogo representa los intentos que históricamente se habían llevado a cabo para demostrar la fórmula, seguidos de contraejemplos o refutaciones. Desde luego, cuando uno tiene una idea o una fórmula que quiere probar, un teorema, lo más fácil para desmontar esa idea es encontrar un contraejemplo, es decir, un momento en el que, o un ejemplo en el que eso no se cumpla. Entonces, si encuentras uno de esos, ya tu fórmula no te vale. Y la manera de lidiar con estos contraejemplos que planteaba Lakatos son las siguientes. Primero, cambiar o ampliar las restricciones del teorema para que el contraejemplo ya no te valga. Segundo, llevar a cabo un reajuste del resultado para que el contraejemplo pase a ser un ejemplo de lo que a ti te convence. Y la cuestión es que, mientras que tú puedes refutar una idea con un contraejemplo, no puedes demostrarla con un ejemplo, sino que es solamente una manera de decir, mira, así que funciona, pero ya está, no es una demostración. Y por último, y tercero, él decide que se pueden definir casos excepcionales para los que el teorema no funciona. Y así la conclusión de Lakatos es que las matemáticas informales están formadas por resultados no definitivos, es decir, resultados que son ciertos solo en la medida en que todavía no se habían encontrado un caso en que fueran mentiras. Hay que tener en cuenta que las matemáticas hasta principios del siglo XX, finales del XIX, habían sido muy informales. Había un montón de cosas que se daban por supuestas y no había una base formal. Entonces, el hecho de que este hombre esté abordando el desarrollo de la resolución de un problema desde este punto de vista, desde las matemáticas informales, tiene todo el sentido. La filosofía matemática de Lakatos, conocida como Programa de Investigación Científica o PIC, se oponía al logicismo y al formalismo, ya que desde su punto de vista se aprendía muchísimo más haciendo matemática a base de ensayo y error, haciendo pruebas, tanteando el terreno, podríamos decir. Mucho más que si lo que se hacía era acumular una serie de verdades matemáticas. Una manera más dinámica de enfrentar los problemas frente a la manera estática que tiene el formalismo. Y aquí se nota claramente la influencia de Polya, porque Polya lo que dice en su libro es esta es la manera de resolver un problema y plantea una serie de pasos muy similares a lo que dice este hombre. Bueno, pues tras llegar a Reino Unido, Lakatos comienza a hacerse con un nombre propio.
En 1960 consigue trabajo en la Escuela de Economía de Londres, donde trabajaría hasta su muerte prematura en 1974, con tan solo 51 años. Y en 1969 va a ser ascendido a profesor de pleno derecho en la asignatura de lógica en este centro educativo. Para entonces ya estaba trabajando en su segundo periodo, en el que se conoce como programa de investigación, que consiste en fusionar la teoría de Popper, que está basado en que una rama de la ciencia debe de continuar trabajando, o sea, uno debe de continuar trabajando en una rama hasta que se encuentra con problemas muy grandes, en cuyo caso la abandonas y te pones a trabajar en otra cosa. Y la idea de investigación de Kuhn, que dice que si tú tienes anomalías, te las saltas o las vas esquivando y sigue adelante, siempre sigue adelante, incluyendo lo que te vaya saliendo en tu teoría. Bueno, pues la Cato lo que propone es una investigación donde haya un núcleo duro o verdades inamovibles, que es lo que no se va a abandonar bajo ningún concepto, y que van a ir acompañados de una serie de hipótesis auxiliares que se emplean o se abandonan a conveniencia para superar los posibles escollos. Y la idea es precisamente unir las ideas de Popper y de Kuhn en una manera de demostrar o de investigar más flexible. Bueno, la Cato publica además una serie de artículos sobre filosofía de las matemáticas, en los que estudia casos particulares como ejemplo de su manera de pensar. En general, su trabajo es controvertido y recibió numerosas críticas, tanto positivas como negativas, por lo innovador de cómo lo plantea. En conjunto va a tener solamente 16 publicaciones, aunque 12 de ellas van a ser libros. En parte, como él mismo decía, o como él mismo se lamentaba, porque no se había puesto en serio hasta una avanzada edad, hasta los 34 años, que es cuando se traslada a Reino Unido a trabajar en matemáticas, tras abandonar Hungría, lo que supuso, desde su punto de vista, haber perdido mucho tiempo. Aunque si bien es cierto que si no hubiera pasado todo ese tiempo previo en Hungría y si no hubiera pasado por la fase de traducción y lectura de libros, no habría llegado a las ideas que luego tiene posteriormente. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que su programa de estudio y su manera de hacer las cosas perduran hasta hoy día, y aún se sigue manteniendo el programa en la Escuela de Economía de Londres. Impresionante la historia, la verdad. Una historia, la verdad, que impresionante para traer a Radio Sefarat. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros una vez más. De verdad que te lo agradecemos. Y Gracias a ustedes. Bueno, que tengas un buen día, Amelia, y nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo programa.